Capítulo 7. Cuando llegó la hora del almuerzo, Izuku miró alrededor de la cafetería en busca de una mesa vacía para sentarse. Fue apartado cuando vio a Uraraka saludándolo desde el otro lado de la cafetería. Deku. Ven a sentarte con nosotros. Ella lo llamó. Mierda, pensó mientras arrastraba los pies hacia su mesa, donde también estaban sentadas Iida y Asui. Una vez que llegó a la mesa, se deslizó junto a Uraraka y se sentó torpemente. Deku. ¿No tienes comida? Izuku se tensó ante la mención de su falta de comida, antes de relajarse a la fuerza. No puedo comer demasiado porque mi estómago todavía no puede soportar mucho después de mi cirugía. Ochako parpadeó sorprendido. ¿Cirugía? ¿Por qué te operaron? Iida se entrometió en este punto diciendo: Midoriya, no estás obligado a decirnos nada así. Iida, está bien, tengo que decírselo a alguien de todos modos en algún momento. Es mejor que termine de una vez, dijo Izuku con calma agitando su mano frente a él, tratando de calmar a Iida. Es mejor decir una verdad a medias que hacer que se vuelvan curiosos y descubran la verdad por sí mismos. Fui atrapado en un ataque de villano con mi amigo, comenzó en voz baja, la última palabra salió bastante tensa, hace unos 10 meses y tuve que reemplazar mi estómago. Mi amigo murió mientras estaba en la escena. Terminó con tristeza. Akuma pudo haber arruinado su vida para siempre, pero ese único mes que habían pasado juntos seguía siendo muy especial para él. Aunque ahora la despreciaba con todo su ser, una parte de él solo podía estar agradecido por la pequeña chispa de lo que alguna vez se llamó felicidad. Ese momento de felicidad solo trajo sentimientos de tristeza y enojo ahora. Uraraka se quedó sin aliento ante su explicación y rápidamente comenzó a disculparse, a lo que hizo caso omiso diciendo: sucedió, no sirve de nada ocultarlo, sintiéndose un poco mareado por todos los recuerdos no deseados que resurgían en su mente. Tratando de redirigir la conversación, Izuku miró hacia Iida. Iida, tus peculiaridades son similares a las del prohéroe Ingenium. Él afirmó. Iida miró con orgullo hacia él. Espero que tenga una peculiaridad similar a la mía, ya que es mi hermano mayor. Izuku miró con asombro a su compañero de clase. Necesitas conseguirme su firma. Su oración fue repentinamente interrumpida por la sirena a todo volumen que salía de los parlantes a su alrededor. Infracción de seguridad de nivel 3, ¿pueden todos los estudiantes evacuar del edificio principal? Todos miraron hacia los altavoces cuando la alarma sonó por todo el edificio. De repente, se produjo el pánico en la cafetería, ya que todos se levantaron de sus asientos y comenzaron a correr hacia la salida con miedo. Aparentemente, nada como esto había sucedido antes de que incluso los de tercer año se levantaran y comenzaran a correr del edificio con miedo. Mientras corrían hacia la salida, Izuku se encontró rápidamente rodeado de cuerpos a su alrededor. Los olores del sudor de la gente. Los olores que emanaban de todas las personas a su alrededor comenzaron a causarle pánico. Olores a carne humana que emanaban de todas las personas a su alrededor, provocando que el pánico y la ansiedad comenzaran a revolverse en su estómago. Izuku nunca debería haber estado allí. Era un peligro para todos a su alrededor. Su cuerpo está tan cerca del suyo. Él, que podía hacerlos todos en un segundo. Alguien, que en las circunstancias adecuadas, se los comería sin pensarlo 2 veces. El miedo se acumuló dentro de su sistema cuando su respiración se aceleró y se volvió errática. Necesitaba alejarse de toda esta gente. No confiaba en sí mismo. Izuku se llevó las manos a la cabeza mientras su respiración seguía aumentando de velocidad. Sus piernas comenzaban a fallar debajo de él por la falta de oxígeno que circulaba por su sangre. Su mente comenzó a sentirse mareada cuando una pequeña mano se estiró y agarró su brazo. Visiblemente retrocedió con miedo lejos de la mano, aterrorizado por la idea de que alguien estuviera tan cerca de él cuando escuchó su nombre, aunque las voces borrosas que lo rodeaban lo hicieron mirar rápidamente hacia el rostro preocupado de Uraraka. Deku, Midoriya. Está bien, solo concéntrate en mí, dijo con tanta calma como la situación lo permitía, tirando suavemente de la parte inferior de su muñeca. Por favor, confía en mí. Ella tiró ligeramente de su brazo y usó su peculiaridad sobre él para sacarlo de la multitud y alejarlo antes de soltarlo en un área despejada. Haciéndolo caer al suelo cuando sus piernas cedieron.
Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas cuando Uraraka lo atrajo en un abrazo relajante. Está bien, dijo mientras él se relajaba en sus brazos, estás a salvo aquí. No era él quien necesitaba preocuparse por estar a salvo. Después de que terminó el fiasco en el almuerzo, todos los estudiantes regresaron a la clase tranquilamente dirigidos por Ida, quien les había dicho algo a todos mientras simultáneamente regañaba a todos los estudiantes de tercer año por no comportarse como un student. Todavía conmocionado, Izuku preguntó si podía decir algo rápidamente a todos como representante de la clase. Aizawa, siendo el hombre por el que es conocido, solo le dijo que siguiera adelante y dejara que Izuku hiciera lo suyo. Todos se callaron cuando Izuku se aclaró la garganta. Solo quería decir que no creo que sea apto para ser tu representante de clase. En primer lugar, nunca quise serlo y lo que sucedió en el almuerzo me hizo llegar a una conclusión. Dijo en voz baja. Creo que Ida debería ser nuestro representante de clase. Se hizo cargo y notó que era la prensa afuera cuando todo lo que hice fue entrar en pánico. Uraraka lo miró con simpatía. Es por eso que creo que debería ser representante de la clase. Es decir, si él también quiere, por supuesto. Ida miró a Izuku con una cara orgullosa. Prometo cumplir con mi deber de representante de clase lo mejor que pueda. Al día siguiente, antes de que comenzaran las clases, All Might llamó a Izuku para reunirse con él en una sala de reuniones vacía. Trotó por las escaleras del edificio de la escuela mientras se dirigía a una habitación, a solo unos pocos corredores de distancia de su propio salón de clases. Durante los últimos 10 casi 11 meses, Izuku había estado muy paranoico y temeroso de las personas y sus pensamientos sobre él. Su cuerpo había comenzado a reaccionar automáticamente a las cosas que sucedían a su alrededor, dejándolo siempre en modo de vuelo o de lucha. Por supuesto, con el tiempo había aprendido a calmarse y entrenar su cuerpo para no retroceder masivamente ante todos con miedo. Tras el accidente, Izuku había sido llevado a la comisaría para dar su relato de todo lo ocurrido. Recordó haber entrado en una sala de reuniones similar a lo que estaba haciendo ahora, saltando y estremeciéndose ante el más mínimo movimiento. Alejándose lentamente de cualquiera que se le acerque para saludarlo o darle la mano en señal de bienvenida. Las personas que lo rodeaban asumieron que se debía al accidente y los policías nunca lo cuestionaron. Para ellos, era un niño traumatizado que había visto morir a su mejor amigo. Izuku se aseguró de que nunca descubrieran la verdad. Fue tan lejos como para mentir sobre lo que él y Akuma estaban haciendo en el área, lejos de casa. Nunca les dijo la verdad. Nadie sabría nunca qué monstruo era ella. Entró en la sala de reuniones y vio a All Might en su forma flaca sentada en uno de los sofás. Yaji-san se giró al oír el ruido de la puerta que se abría y le hizo señas para que se sentara en el sofá frente a él y le ofreció una bebida. Afortunadamente fue café lo que bebió en un feliz silencio. ¿Sabes cuándo tuviste ese accidente? Me preocupaba que ya no quisieras ser un héroe. Yaji comenzó. Pero parece que mis temores fueron innecesarios. Tus acciones en el juicio de batalla realmente me demostraron que eras la elección correcta. Izuku miró al hombre con los ojos ligeramente abiertos mientras apartaba la taza de café de su rostro. ¿A qué te refieres con All Might? Preguntó. Yaji suspiró. Después de lo que pasó, siempre parecías tan estresado, me preocupaba que todo se estuviera convirtiendo en demasiado para ti. Pero el estrés parece estar disminuyendo un poco, lo que me alegra. Pero recuerda, joven Midoriya, como tu mentor y amigo, quiero que sepas que estoy aquí para ti si alguna vez necesitas ayuda. Yaji dijo con una suave sonrisa dirigida hacia él. En el momento en que Izuku quería morir más que en el momento en que accidentalmente se comió a ese pobre vagabundo. Los culpables se acumulaban. Conozco a All Might y estoy bien, pero si alguna vez me siento mal, prometo ir a hablar contigo. Izuku responde con una gran sonrisa falsa. Bien. De todos modos, tengo algo que preguntarte acerca de involucrar a uno para todos. Izuku inclinó la cabeza hacia un lado confundido. Bueno, me preguntaba si sabías algo sobre el aspecto curativo de tu peculiaridad. La sangre de Izuku se volvió fría cuando se congeló. ¿Qué quieres decir? Pensé que podrías hacer eso. Farfulló, tropezando con sus propias palabras, sin saber realmente qué más decir. Ajeno a la confusión de Izuku, Yaji continuó. No, perdí mi estómago, ¿recuerdas?
Ninguna parte de mi herida fue curada por uno para todos. Solo me preguntaba si alguno de sus padres tenía una peculiaridad curativa. No, al menos no lo creo. Eso es extraño. Pensé que tal vez era una peculiaridad con la que naciste, pero nunca me di cuenta porque era demasiado débil y uno para todos simplemente lo mejoraba. Oh, no te preocupes por eso de todos modos. Asumo que solo vendrá útil. Simplemente lo mejoré. La mente de Izuku se detuvo repentinamente ante la frase, sentado en silencio después de que Olmig terminó. ¿Qué quieres decir con mejorar? Izuku preguntó en voz baja. Yaji miró a Izuku confundido pero explicó de todos modos. Bueno, uno para todos es una peculiaridad de reserva, lo que aumenta el poder de cualquier peculiaridad que tenga el usuario antes de tomar uno para todos. Oh Dios, Izuku se sintió enfermo. Como, por ejemplo, mi mentor tenía una peculiaridad flotante. Su propia peculiaridad fue mejorada enormemente por uno para todos con el tiempo. Violentamente enfermo. Sin embargo, solo puedo creer en su palabra. Nací sin peculiaridades después de todo. La cabeza de Izuku se disparó con sorpresa, su mente en espiral solo captó la última parte de la oración final de su mentor. Sin peculiaridad. Naciste sin peculiaridad. Los temores de Izuku fueron rechazados cuando miró a su héroe con asombro. Yaji se rió alegremente de la emoción de Izuku, con una sonrisa en su rostro. ¿Sí? Dijo, golpeando sus flacos músculos de los brazos. Nunca hubieras adivinado eso, ¿verdad? De todos modos, joven Midoriya, deberías ir a clase. Izuku miró la hora antes de levantarse rápidamente. Bien ti, oh Olmigt. Hasta luego. Con eso salió por la puerta corriendo hacia su salón de clases. El miedo aterrador carcomía lentamente su cabeza. 2 semanas después, la clase 1 estaba sentada en el aula esperando a su maestro. Era el último día antes de que Izuku necesitara comer de nuevo y se sentía muy ansioso. Recordó las palabras del otro Ghoul de lo que se sintió hace años. Necesitas encontrar una mejor fuente de alimento. Izuku frunció el ceño hacia la mesa. Todavía tenía que encontrar alguna forma de mejorar la comida. Ni siquiera podía pensar en una mejor manera de conseguir comida. No conocía a nadie con una peculiaridad de regeneración. Suspiró con tristeza, captando en silencio la atención de algunos de sus compañeros de clase a su alrededor. Oye Deku, ¿estás o? Ochako se interrumpió cuando Aizawa-sensei abrió la puerta y entró al salón de clases en su saco de dormir. Se puso de pie en el podio al frente de la sala y comenzó a hablar. Todos cálmense, hoy vamos a hacer un nuevo tipo de entrenamiento de héroe. Aizawa-sensei metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta que tenía las letras en negrita para la palabra rescate. Rescate. Aprenderás sobre los diferentes procedimientos utilizados para diferentes tipos de accidentes, ya sea por desastres naturales o ataques de villanos. Tendrás 3 maestros allí contigo, incluyéndome a mí para ayudarte en este ejercicio. Usó el mismo controlador que tenía Olmig y lo usó para abrir los estantes de disfraces. Todos tomen su disfraz y reúnanse afuera en 10 minutos. Aizawa se volvió hacia Midoriya. Puedes usar tu Genkid ya que tu disfraz está destruido, ¿o no? Depende de ti. Con eso, Aizawa volvió a ponerse su saco de dormir y se arrastró fuera del salón de clases como una oruga. Me pregunto si se convertirá en una mariposa si pasa demasiado tiempo en su... Izuku se encogió de hombros. No era de su incumbencia si su maestra era en realidad una mariposa. Alcanzó su equipo de gimnasia y fue a cambiarse. Ignorando la sensación de fatalidad que lo atraía. Después de cambiarse, la clase se reunió afuera cuando Iida ordenó a todos en 2 filas para intentar que todos subieran al autobús más rápido. Wow, Iida realmente se toma en serio su papel como representante de la clase, dijo Ochako mientras observaba a Iida cortar violentamente el aire. Izuku tarareó de acuerdo. Al estar ocupado pensando en lo hambriento que estaba, se dio cuenta de que Ochako lo miraba con preocupación. Con lo mucho que había estado usando sus habilidades de curación de regeneración durante el último mes en el entrenamiento de héroe, su hambre era mucho más fuerte de lo normal. No lo suficiente como para volverlo loco. Pero ciertamente lo suficiente como para estar prominentemente en la parte posterior de su mente regañándolo, diciéndole que coma.
No estaba seguro de cómo reaccionaría ante la sangre en ese momento, pero esperaba que el olor no lo afectara lo suficiente como para que su ojo cambiara. Necesitaba encontrar una nueva fuente de alimentos o hacer un nuevo horario de comidas para tratar de evitar que situaciones como esta volvieran a ocurrir. Tal vez debería invertir en un parche para el ojo o una cubierta de algún tipo. Fue sacado de sus pensamientos cuando llamaron a su clase al autobús. Desafortunadamente para Irida, el autobús era de planta abierta. Se rieron y hablaron entre ellos hasta que Asui miró hacia Izuku y comenzó a preguntarle sobre su peculiaridad. Midoriya, tiendo a decir lo que tengo en mente, comenzó a llamar la atención de todos los demás en el autobús. Tu peculiaridad es como All Mights, ¿no? ¿Qué? No sé qué, comenzó antes de ser interrumpido por Kirishima. No, el cuerpo de All Might no se cura como lo hace Midoriyas. Además, se rompe los brazos mientras usa su peculiaridad. Se volvió de Asui hacia Izuku. De todos modos, tu tiempo de reacción es una locura. La forma en que saltaste frente a las explosiones de Bakugo fue tan varonil. Empezó a llorar lágrimas varoniles mientras agitaba el puño de celos. Ojalá pudiera tener una peculiaridad tan fuerte como la tuya. Izuku estaba a punto de comenzar a hablar cuando Mina lo interrumpió. Bueno, si quieres hablar sobre peculiaridades fuertes, deberías mirar a Bakugon y Torodokis. Son súper fuertes, dijo, levantando la mano en el aire. Bueno, no creo que Bakugo sea muy popular. Siempre está tan enojado, dijo Asui con calma sin una pizca de miedo, lo que asombró a Izuku. ¿Qué dijiste? Asui apunta hacia Bakugo. Verás. Haciendo que todos en el autobús se rían de sus payasadas. Izuku desvió su atención de la conversación y volvió a Kirishima. Bueno, Kirishima, creo que tu peculiaridad es perfecta para el trabajo de héroe, creo que es genial. Kirishima se giró para mirar a Izuku con sorpresa. Bueno, gracias hombre. Dijo felizmente con una sonrisa radiante. En este punto, Aizawa Sensei interrumpió la conversación. Muy bien, cálmense todos, estamos aquí. Hola, estudiantes. Soy el prohéroe 13. Es un placer conocerlos a todos. Por favor, permítanme darles la bienvenida a todos a la USO. Estudios Universales Japón. Hoy voy a estar dirigiendo su lección en el entrenamiento de rescate. Entonces, ¿podrían todos seguirme por favor? Dijeron emocionados y comenzaron a caminar hacia el gran edificio abovedado frente a ellos. El estudiante hizo lo mismo cuando atravesaron la entrada principal y se detuvieron en lo alto de unas escaleras anchas y altas. Ahora, antes de comenzar, tengo varias cosas de las que quiero hablarles. En primer lugar, quiero que todos sepan que mi peculiaridad se llama agujero negro. Es increíblemente útil para el trabajo de rescate, pero se puede usar muy fácilmente para matar. Izuku sintió que la culpa y la vergüenza se acumulaban en su cuerpo, haciéndolo sentir tan avergonzado y apuntado sin saberlo por lo que decía el héroe. Fue muy doloroso para él escuchar sabiendo lo que se vería obligado a hacer esta noche. Como estoy seguro de que sabes, algunas de tus peculiaridades pueden usarse para matar. Me sentí muy específico. El héroe profesional continuó hablando mientras Izuku desviaba su atención de lo que decían vergonzosamente. Miró hacia la plaza de abajo y vio aparecer una extraña niebla negra. Sensei, ¿qué es eso? Izuku dijo sin comprender mientras señalaba más allá de los confundidos Aizawa y 13 hacia la creciente nube oscura en la distancia. Son los villanos. Todos evacúan inmediatamente, ordenó rápidamente Aizawa mientras entraba en acción, corriendo hacia el enemigo. El corazón de Izuku cayó. Ahora estaba realmente nervioso. Desde el punto de vista de Ochako, todo sucedió demasiado rápido para registrarlo. Ella y sus compañeros de clase habían estado corriendo hacia la salida, cuando de repente una gran nube oscura se formó frente a ellos. Lo había escuchado antes de sentirlo, cuando Deku-kun saltó hacia ella para tratar de empujarla fuera del camino. Sintió que los dos perdían el equilibrio en el suelo antes de chocar con fuerza contra el frío cemento de abajo. La zona de ruinas se registró en su mente mientras observaba su entorno, sin darse cuenta del hombre que se acercaba sigilosamente detrás de ella. Estar atento. Escuchó a Izuku gritar y fue empujada bruscamente hacia un lado y golpeó la pared al otro lado de la habitación. Ella jadeó ruidosamente cuando le quitaron el aire, obligándola a cerrar los ojos ante el repentino dolor agudo.
Cuando los sonidos de la fuerte carne aplastada resonaron en sus oídos, levantó la cabeza aterrorizada por el miedo a Izuku. A medida que el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor mientras miraba hacia la dirección donde su amiga estaba en pie por última vez, su yo futuro ahora deseaba no haberlo hecho. Ochako sintió que toda la sangre abandonaba su cuerpo mientras se congelaba ante la escena, sus ojos se agrandaron rápidamente por el miedo. Izuku estaba parado allí, su aura amenazante los rodeaba mientras cargaba su cuerpo sobre el aterrorizado villano que sangraba debajo de él. Mientras el cuerpo lleno de adrenalina se sentaba petrificado en el suelo, sintió que su respiración comenzaba a acelerarse rápidamente. Unos tentáculos de aspecto grande que salían de la mitad de su espalda, con el extremo cubierto de sangre. No, ¿por qué?, pensó, sus respiraciones rápidas se convirtieron rápidamente en breves jadeos horrorizados. Comenzó a alejarse inconscientemente haciendo pequeños pero fuertes ruidos de raspado en el suelo y el traje golpeando el concreto. Su respiración se volvió más y más profunda mientras miraba su cuerpo salpicado de sangre, hacia su cabeza. Izuku se giró ante el silencioso ruido de golpes que hizo su cuerpo cuando golpeó la pared trasera detrás de ella, lo que provocó que Dark Blood Red Eyes la mirara fijamente, reflejando el miedo, la conmoción y el pánico dentro de los suyos. No, no Izuku. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente mientras temía por su propia vida, las lágrimas corrían por su rostro de terror. Levantó la mano frente a ella y señaló al monstruo frente a ella. Cualquiera menos él. El monstruo que había estado en la televisión por ser un villano. Ella había visto las imágenes. El monstruo que había acabado con la carrera de Kamui Works. Ella había oído hablar de las teorías y especulaciones. El monstruo que asesinaba a la gente. Izuku, Midoriya. Ella solo pudo pronunciar 2 oraciones en un tartamudeo distorsionado mientras sentía la abrumadora presencia de la muerte rodeándola congelando su cuerpo helado. Aléjate. Monstruo. N/A. Jaja, soy un colgador del acantilado malvado. Jeje. Espero que les haya gustado el capítulo. Por favor comente cualquier pregunta que tenga, pero por favor no sea malo. También tuve un comentario de alguien sobre la chica de 1B con una peculiaridad de lagarto. Me olvidé por completo de ella para ser honesto, pero estoy muy contento de que me lo hayas recordado. Ya he decidido que esta será una historia de Izuku/Ochako, por lo que ella no será su novia, sin embargo, me encanta la idea potencial de la comida. Y lo más probable es que lo use en un futuro lejano, así que me gustaría agradecerle por el comentario. Tuve otro comentario sobre cómo uno para todos afectará la peculiaridad del demonio. Definitivamente hará que las partes ofensivas y defensivas de la peculiaridad sean más fuertes, sin embargo, no quiero que su hambre sea más fuerte como resultado directo de uno para todos, pero se verá afectado por cuanto está usando su aspecto curativo de la peculiaridad del demonio para que tenga más hambre. Porque su peculiaridad de Ghoul es como Kaneki de Tokyo Ghoul, donde tiene una curación increíble. Otro comentario que tuve fue sobre cómo Akuma se comió a su único amigo y esas cosas. Solo quería decir que hay una razón para eso. Y se explicará en un capítulo de la historia de fondo en el futuro. Tengo una página doble completa sobre su peculiaridad, cómo se ve, su comportamiento y personalidad, todo escrito. Pero por ahora todo lo que puedo decir es que ella era una psicópata con un mal pasatiempo. De todos modos, gracias a todos por leer. Capítulo 8. Un desafortunado giro de los acontecimientos. Aléjate. Monstruo. Y así, el mundo de Izuku comenzó a desmoronarse. Sukagune comenzó a desaparecer mientras miraba fijamente su forma petrificada y temblorosa. Ojos aterrorizados ardiendo en los suyos. Podía ver tremendos niveles de miedo, desde lo más profundo de su alma, salir a la superficie. Finalmente había sido atrapado. Después de 11 meses de cuidadosa planificación y evitación, finalmente bajó la guardia. Había actuado sin pensar, para proteger a su amigo y ahora debía sufrir las consecuencias. Sin embargo, en el fondo sabía que, a pesar de todos los problemas que le causaba, volvería a arriesgar su vida por ella. Su primer amigo verdadero después del accidente. La primera persona que le permitió confiar y creer en las personas que lo rodeaban una vez más con sus amables gestos y palabras. Sin embargo, mientras miraba su cuerpo petrificado, la única emoción que sintió fue puro pavor y miedo.
Miedo agonizante. La mente de Izuku estaba corriendo a través de las posibilidades mientras su cuerpo permanecía congelado. Su boca se secó hace mucho tiempo cuando se aclaró la garganta e hizo todo lo posible por acercarse a ella, sin saber qué hacer. Rápidamente se volvió a congelar con un estremecimiento cuando ella corrió hacia atrás, temblando violentamente, y dejó escapar un pequeño gemido cuando su espalda golpeó contra la pared, atrapándose a unos metros de él. Izuku estaba perdido. No se le venía nada a la cabeza. No había nada posible que él pudiera hacer para calmarla y razonar con ella. A sus ojos, él era el criminal de la televisión. A sus ojos, él era el villano que había acabado con la carrera de Kamui Works. Soy sus ojos. Era un asesino en serie. Mientras su cerebro entraba en confusión, captó un movimiento por el rabillo de su visión periférica, solo perceptible por el ojo maldito dentro de él, captó un movimiento que se dirigía directamente hacia la chica petrificada frente a él. Sus ojos se abrieron con miedo mientras observaba la figura acercándose rápidamente a ella. Una vez más, su cuerpo se movió por instinto mientras avanzaba en un abrir y cerrar de ojos para interceptar el ataque del villano dirigido hacia su amigo. Desafortunadamente, parecía como si en el estado petrificado de Uraraka, ella no hubiera notado que el villano venía hacia ella desde un costado. Solo vio a Izuku corriendo hacia ella a una velocidad cegadora. Mano extendiéndose hacia su cabeza. Toda la presión y el miedo acumulados en su interior desbordaron sus límites cuando dejó escapar un grito petrificado casi penetrante. Izuku retrocedió violentamente ante los repentinos ruidos fuertes cuando atrapó las muñecas del villano, sosteniendo una cuchilla afilada, a solo centímetros de su cabeza. Presa del pánico, rápidamente arrojó al villano, quien golpeó su cabeza contra la pared opuesta, dejándolos inconscientes antes de mirar hacia abajo y la cara de su amigo antes de colocar rápidamente una mano sobre su boca para tratar de sofocar el ruido, lo que alertaría a otros sobre su ubicación. Sin embargo, esto solo hizo que ella comenzara a retorcerse más mientras él le suplicaba que se calmara. Izuku la miró a los ojos y se dio cuenta de que no estaba prestando atención a nada de lo que decía ni a nada a su alrededor. Sus ojos estaban directamente enfocados en su ojo izquierdo. Izuku dejó escapar un suspiro silencioso cuando soltó una de sus manos y se cubrió el ojo con miedo y vergüenza. La realización lo había golpeado. Así lo había reconocido. Recordó la conversación susurrada en el almuerzo en la cafetería a veces sobre el temido villano con un ojo rojo que brillaba en la oscuridad y mataba todo en su línea de visión. La historia fue muy exagerada y a la gente le gustaba chismear de vez en cuando, pero vergonzosamente sabía que los hechos básicos eran ciertos. Recordó haber escuchado a algunos de sus compañeros de clase hablar sobre eso a veces en el salón de clases, e incluso escuchó a algunos de los maestros mirando con interés cuando hablaban sobre eso en su tiempo libre después de haber completado su trabajo en las lecciones. El lado de la habitación en el que lo habían dejado caer del portal estaba muy sombreado. Habría visto su ojo brillando como la luna en una clara noche de verano. Se sentaron así por lo que parecieron horas, mientras los gritos del Ochako se calmaban aún sosteniendo su mano calmaba nuevamente su ojo inmutable. Parecía que estaba demasiado hambriento para controlarlo. Interiormente maldijo la falta de obediencia de su cuerpo al control. Una vez que Izuku sintió que estaba a salvo, retiró nerviosamente la mano de su rostro. Y lo trajo de vuelta a su lado mientras se alejaba avergonzado y apenado, mirando momentáneamente a los dos villanos que había eliminado sin esfuerzo de la situación que tenía ante él. Ochako seguía tan congelada como hacía 5 minutos, su piel enfermizamente pálida, haciéndola parecer casi muerta si no fuera por el horror que aún acechaba en sus ojos. Izuku se volvió hacia ella y dijo con un tono bajo y tranquilo, para no asustarla, y dejó escapar una sola oración llena de tristeza. Esta situación es horrible, Uraraka, pero si quieres sobrevivir a esto, tendrás que confiar en mí. Suspiró con un pequeño alivio cuando vio que inclinaba levemente su cabeza hacia arriba y hacia abajo. Esto no es ideal en absoluto, pero si salimos vivos de esto, puedes entregarme o hacer lo que quieras, pero por favor dame la oportunidad de explicarme. Ochako se quedó quieta pero sus ojos mostraban comprensión. Justo cuando Izuku estaba a punto de levantarse, un gran grupo de villanos entró al edificio.
Bueno, miren a estos mocosos que tenemos aquí, apuesto a que será divertido, asesinarlos a ambos. Izuku se congeló al ver la cantidad de villanos que habían ingresado a su edificio. Sus ojos se clavaron en el villano que acababa de hablarle a la pareja cuando sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Tienes una peculiaridad de salamandra, afirma Izuku más que preguntado. El villano lo miró con sospecha antes de que su confianza lo venciera y confirmó la declaración de Izuku. Izuku se enderezó y bajó la mano de alrededor de su Kakugan y observó cómo los destellos de reconocimiento que pensaron que los villanos se convirtieron rápidamente en miedo cuando se volvió para mirar por encima del hombro a Ochako con su ojo natural. Uraraka, cubre tus ojos. Ella se estremeció ante el repentino comentario antes de hacer lo que él le pidió sin dudar con miedo, no queriendo el mismo destino terrible para los villanos que estaban frente a ellos. Uno de los villanos que no parecía reconocerlo, gritó con una sonrisa u orgullo en su rostro. Voy a tratar de enfrentarnos a todos, para salvar a tu pequeña novia. Patético. Izuku lo ignoró, pero se volvió hacia el grupo principal antes de liberar rápidamente los 4 Kagune de su espalda baja. La luz detrás de él iluminaba los bordes de su cuerpo mientras oscurecía drásticamente el centro. Sus pupilas rojas brillaron en la oscuridad. Ochako miró a través de sus ojos y miró hacia su espalda, observando la notable belleza que emanaba de la escena que tenía ante ella, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock. Parece que estás un poco en desventaja, comenzó Izuku cuando una sonrisa macabra y enloquecida se abrió paso en su rostro. Ojos llenos de locura. Parecía que no tendría que preocuparme por pasar hambre después de todo. Ochako mantuvo el ojo bien cerrado mientras se sentaba petrificada en el suelo. Los sonidos de carne desgarrada y cortada resonaron en sus oídos, estremeciéndose cada vez que los sonidos se acercaban. Estaba absolutamente aterrorizada por lo que sucedía a su alrededor. Su mente corría 100 mph tratando de comprender qué demonios estaba pasando a su alrededor. Estaba tan sorprendida que las lágrimas de miedo comenzaron a brotar de sus ojos. El estrés de la situación en la que dijo hizo que su respiración aumentara rápidamente. Todo ese tiempo pensó que conocía a Deku, todas las veces que se habían reído juntos, las veces que habían discutido cosas sobre sus vidas y pasados, todas las veces que la había salvado. ¿Dónde están todos? Todo lo que habían hecho juntos había sido en vano. Se sentó con miedo hasta que cesaron los gritos de dolor, el desgarramiento de la carne y el choque de las armas. Asustada de lo que iba a ver, levantó lentamente la cabeza que antes estaba enterrada en sus manos para mirar a su alrededor. Los sonidos de su disfraz de héroe alertaron a Midoriya de sus movimientos, lo que hizo que se volviera rápidamente para decirle que mantuviera la cabeza baja. No mires. Mantén la cabeza baja. Le ordenó en voz alta, por miedo a lo que ella vería. Sus palabras de advertencia llegaron demasiado tarde cuando sus ojos se posaron en la sangrienta escena frente a ella. Sus ojos se abrieron de par en par con terror mientras observaba la escena frente a ella. Sangre, había tanta sangre tirada por la habitación. Se podía ver a los villanos con grandes cortes a lo largo de la piel, sangre saliendo de sus heridas, cubriendo sus ropas en gruesos trozos sangrientos que se coagulaban. Algunos de los villanos estaban tirados en el suelo mientras que otros estaban desplomados sobre las paredes y las vigas estructurales. En algún lugar gimiendo de dolor mientras que otros se veían pálidos y quietos. Todavía mortal, la sangre y las personas que parecían muertas que llenaban la habitación le revolvían el estómago y sin la ayuda de su peculiaridad. Se cayó a un lado y procedió a vomitar todo lo que tenía en el estómago, pero solo quedó bilis ácida. Estaba aterrorizada, sentía la sed de sangre que flotaba por la habitación paralizándola de miedo. Izuku había matado a esas personas. Ella sabía que ella sería la siguiente. No están muertos, solo inconscientes. Ochako se estremeció ante su tono frío de voz y se giró para mirar a su fuente antes de arrepentirse de inmediato. Izuku estaba de espaldas a ella, pero podía ver claramente lo que estaba haciendo. Observó cómo se inclinaba una y otra vez para desgarrar la carne de uno de los villanos antes de empujar puñados de la carne del villano en su boca. Ese los estaba comiendo. Ochako miró con los ojos muy abiertos completamente llenos de conmoción, disgusto y horror. ¿Qué mierda estaba haciendo?
¿Por qué diablos estaba canibalizando a alguien? Ochako sintió que se iba a desmayar, ya fuera por la falta de oxígeno, la sangre corriendo rápidamente por su cuerpo, o por puro shock. Todo se sentía demasiado surrealista, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no importaba lo fuerte que se golpeara la cabeza, no se despertaría. Escuchó una risa resonando en sus oídos, preguntándose de dónde venía sin darse cuenta de que venía de su propia boca. Al escuchar su risa, Midoriya se dio la vuelta para mirarla, para ver de qué se estaba riendo. Su movimiento llamó su atención y rápidamente se quedó inmóvil por el miedo, girando lentamente la cabeza hacia él. En ese momento se había alejado del cuerpo que había estado comiendo y se había alejado de todos los demás en la habitación y se había movido a una viga estructural en el edificio antes de apoyar su espalda en ella. Ochako lo observó desde la distancia y vio que después de un rato no tenía intención de moverse mientras movía la cabeza para mirarla. Su ojo, una vez monstruoso, había vuelto a ser como siempre se había visto antes. Observó su expresión sin vida llena de dolor y culpa antes de girar la cabeza hacia el otro lado de la habitación para mirar al villano que había estado devorando. Observó cómo la extremidad del villano que había mordido estaba volviendo a crecer. ¿No están muertos? Ella lo interrogó en voz tan baja que casi no podía oírse a sí misma. Aparentemente, Izuku la había escuchado porque respondió en el mismo tono frío, pero esta vez la tristeza en su tono quemó su corazón y la hizo sentir casi mal por el villano de su clase. Ninguno de ellos lo es, no te preocupes, dijo antes de suspirar. Se apartó de la viga que le habían prestado y se dirigió cansadamente hacia su amigo. Ella lo miró con miedo, él comenzó a acercarse a él haciéndola entrar en pánico. Estremeciéndose contra la pared de nuevo, automáticamente gritó: «¡No! ¡Detente! No te acerques más». Esta vez fue su turno de retroceder. Observó cómo sus ojos se llenaban de una tristeza abrumadora mientras disminuía la velocidad y se detenía frente a ella. «Alguna vez te lastimaría», dijo en un tono serio, en contraste con su anterior tono escalofriante. Más tranquilo que antes, siguió hablando: «Incluso si quisiera, ya estarías muerto». La amenaza silenciosa envió profundos escalofríos por su columna haciéndola tensarse, pero en el fondo sabía que él estaba diciendo la verdad. Si realmente la quisiera muerta, la habría matado antes de que supiera lo que estaba pasando. Ochako miró a su compañero de clase para ver si podía ver alguna mentira en él, pero todo en él estaba tranquilo y parecía casi relajado. Sin embargo, notó la mirada retorcida de disgusto e ira en su rostro, cubierto de profundas capas de culpa. Lo miró a los ojos y vio lo normal que ahora se veía. Midori ya la había visto mirándolo fijamente a los ojos y él se alejó de ella avergonzado, sorprendiéndola. Observó su espalda cuando comenzó a alejarse de ella. Su postura era encorvada y parecía muy oprimido. Miró hacia su mano y estaba a punto de esforzarse para levantarse y huir de él cuando él habló por última vez. «Supongo que es inútil tratar de persuadirte de que no le cuentes a la policía lo que soy», dijo con una risa leve que hizo que ella lo mirara en estado de shock. Observó mientras él suspiraba y murmuraba en voz baja: «¿A quién estoy engañando?». Antes de volver a hablarle: «Decidas lo que decidas hacer, no lo guardaré en tu contra». Y con eso había salido del edificio hacia la salida. Ochako lo miró con pensamientos contradictorios antes de perseguirlo. Sabía que si quería salir con vida de estos villanos que querían matarlos, quedarse con Deku era su mejor apuesta, por muy mal que se sintiera. Al final, solo Todoroki fue enviado junto a Aizawa y el prohéroe 13. Shouto había congelado la mitad de la nueva criatura monstruosa, llamada Nomu, le habían descrito sus compañeros de clase. Decirle que era la cosa más aterradora que jamás habían visto. A lo largo de todas las descripciones, supo que lo que había visto hoy se quedaría con ella por el resto de su vida como la cosa más aterradora que jamás había visto. Todavía temblando por toda la experiencia, miró a Deku, que estaba hablando con sus amigos al otro lado de la entrada de la USG, sonriendo y hablando con alivio. No podía quitarse de la mente las imágenes de su amiga metiendo puñados de carne humana en su boca. Después de que todos los estudiantes fueron liberados y toda la policía y el personal se fueron, Ochako quedó en una situación moral horrible. La moral de hacer lo correcto como un héroe en entrenamiento y la moral de ser un buen amigo. Deku, ya sea que reconozca quién era él o no, le había salvado la vida hoy.
No había duda de eso, sin embargo, la duda en su mente sobre su moralidad y el bien del mal estaba escarbando y escarbando en su mente y cordura. Esa noche, se acostó en la cama confundida, decidiendo qué era lo correcto, con lágrimas en el rostro. Esa noche, el demonio de un solo ojo atacó de nuevo. Esa noche, se volvió descuidado. Esa noche, sus comidas de una vez al mes se convirtieron en 2. Capítulo 9. Solo, ya no más. Ochako miraba la televisión mientras se preparaba para ir a la escuela sintiéndose extremadamente conflictiva. Anoche, se agregaron 2 víctimas más a la lista de personas asesinadas por el notorio villano Bloody Stein. Las víctimas una vez más incluyen villanos, esta vez el dúo local Axis and Gambit conocido por su larga lista de robos y asesinatos. Ambos encontrados muertos en un aliado trasero en Musutafu ubicado cerca de Takoba Municipal Beach Park. Los asesinatos se alinean con el momento de ataques anteriores, sin embargo, la gente está comenzando a expresar su preocupación por el aumento de asesinatos y si continuarán siguiendo este nuevo patrón de escuchar en informes de Mika Takanishi. La pantalla cambió a la carretera principal con coches de policía esparcidos por la calle detrás de ellos. Una dama con traje azul marino sosteniendo un micrófono. Ochako la reconoció como la dama que le había puesto el mismo micrófono en la cara después de que se filtrara la noticia de la enseñanza del puesto de All Might en la UA. El héroe que necesitábamos todo el tiempo. De vuelta a ti en el estudio. Ochako miró el informe con ira y disgusto. Los informes se sentían mucho más reales para ella ahora. Ella sabía quién estaba detrás. Ella tenía el poder de detenerlo. Este tiempo de matanza innecesaria eran villanos o no, se sentía tan mal permitir que las personas fueran asesinadas continuamente. Cada centímetro de su moral como héroe en entrenamiento le gritaba que hiciera lo que sabía que era correcto. Le picaba la mano por alcanzar el teléfono y llamar a la policía por su villano compañero de clase. Sin embargo, la ira que la enfurecía pensaba que exigía respuestas, exigía saber por qué alguien que le parecía la personificación de lo que significaba ser un héroe, mata a la gente. Recordó el rostro lleno de culpa, tan dolorido y recordó lo derrotado que se veía cuando le dijo que podía llamar a la policía sin preocuparse por cómo afectaría su vida. Qué triste se veía cuando se apartó de ella avergonzado. Izuku parecía saber que lo que estaba haciendo estaba mal y aparentemente siempre seguía atacando a los villanos. Los vigilantes no mataron a las personas que derribaron. Midori ya estaba llevando el vigilantismo al extremo, distorsionando su significado para satisfacer sus necesidades y convirtiéndose en el villano que la gente veía. Ella simplemente no podía envolver su cabeza alrededor de eso. Su mente volvió a la escena de la pesadilla. Los ojos rojos sangre, los monstruosos tentáculos que volaban aparentemente sin control. La gruesa capa de sed de sangre que rápidamente barrió el área. ¿Por qué alguien que parecía tan bueno tenía que ser tan? Ochako se congeló al darse cuenta, los ojos se abrieron de par en par. En retrospectiva, todo tenía sentido, la policía había declarado que solo lo había estado haciendo durante los últimos 11 meses, Izuku dijo una vez que se sometió a una cirugía en el estómago hace 11 meses, diciendo cómo afectó su estómago. A veces lo que comía. Todo tenía mucho más sentido. Ochako rápidamente frunció el ceño. También trajo más preguntas. ¿Qué le había pasado todos esos meses atrás? Con una nueva y firme determinación. Agarró su bolso y salió de su apartamento hacia Oa. Sabía que era una idea horriblemente estúpida, pero iba a hacer todo lo posible para sacarle esa información. Le gustara o no. Solo después de conocer todos los hechos lo entregaría a la policía. Izuku se sorprendió mucho cuando se despertó con el sonido de los pájaros piando fuera de su ventana y no con toda la fuerza policial de Japón allanando su casa con equipo antidisturbios con todos los héroes profesionales entre los 10 primeros. Se sorprendió aún más cuando hizo todo el camino a la escuela sin ser arrestado y enviado directamente al Tártaro. Se sentía como si todavía estuviera en un sueño. Nada tenía sentido y estaba realmente confundido y algo agradecido. Ochako no le había dicho a la policía. Eso hizo que se formara una pequeña sonrisa en su rostro antes de que frunciera el ceño con dureza. ¿Por qué no se lo había dicho a la policía?
Era una heroína en formación y sabía que estaba destinada a denunciar cualquier cosa relacionada con villanos que pudiera ayudar a los héroes a capturarlos. Si los héroes descubrían que ella sabía quién era él, se metería en serios problemas y podría ser expulsada de la escuela o, peor aún, arrestada por ocultar información sobre él. Por mucho que estuviera agradecido de que ella confiara en él lo suficiente como para no decirle a la policía, pero eso lo hizo sentir peor consigo mismo. ¿Por qué tenía que confiar tanto en él para no ir a la policía? ¿Se dio cuenta de lo que estaba haciendo o se estaba negando a sí misma la verdad? Izuku podía sentir que sus ojos se empañaban mientras entraba al edificio de la escuela. No entendía por qué. Ese pensamiento se repetía en su cabeza mientras caminaba por la entrada de la escuela y se dirigía a su salón de clases. Tal vez lo estaban esperando en clase para arrinconarlo e intentar evitar que se escapara. A decir verdad, si los héroes venían a arrestarlo ahora, sabía que no resistiría una pelea. Sabía que se merecía todo el dolor y el sufrimiento que recibió después de lo que hizo. Mientras caminaba por los pasillos, sus pensamientos cambiaron a lo que había sucedido la noche anterior. Accidentalmente se había comido a 2 personas, nunca había hecho eso antes. Siempre había tenido control sobre lo que había comido antes, pero anoche fue diferente. No había tenido control sobre su propio cuerpo. Un villano no era suficiente y había arremetido contra el segundo villano, matándolo instantáneamente, antes de devorar al segundo. No entendía lo que estaba mal. ¿Qué era diferente? ¿Por qué estaba mucho más hambriento? ¿Qué había cambiado? Izuku hizo una pausa cuando lentamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Sus ojos se agrandaron y su respiración comenzó a aumentar rápidamente en velocidad. Bueno, uno para todos es una peculiaridad de reserva que aumenta el poder de cualquier peculiaridad que tenga el usuario antes de tomar uno para todos. Se sentía enfermo. Violentamente enfermo. Había aumentado la cantidad de comida que necesitaba debido a uno para todos. O aumentó porque había usado su Kagune al máximo más de una vez. Ahora que lo pensaba, usar su peculiaridad al máximo 2 veces en un día no era una idea sensata. Definitivamente sintió que el poder aumentaba desde la última vez, sin embargo, la idea de tener que comer más personas para mantenerse al día con su aumento de poder lo hizo sentir terriblemente estresado y aterrorizado. Izuku se puso de pie cuando estaba a punto de caminar hacia los baños de la escuela para tener un ataque de pánico en paz cuando chocó con alguien. Oh, lo siento. Midoriya, realmente deberías ejercitar más la conciencia espacial en el futuro. Caminar hacia personas así podría causar daño a las personas desprevenidas. Izuku miró hacia arriba para ver a Ida agitando los brazos de manera robótica. Debemos continuar y llegar a clase al menos 10 minutos antes. Izuku respiró aliviado por la distracción de su confusión interna y estaba a punto de seguir caminando hacia la clase detrás de Ida cuando vio la cara enojada de Ochako por el rabillo del ojo haciendo que toda la culpa, la tristeza y el miedo salieran a la superficie nuevamente. A toda velocidad, casi haciéndolo vomitar de nuevo. Ella debió haber visto a través de su máscara su confusión interna mientras sus cejas suavizaban la mirada severa en su rostro. Se quedaron mirándose el uno al otro durante lo que pareció una eternidad cuando Izuku habló con una voz temblorosa, tratando de ocultar el dolor y la culpa en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No debería ser yo quien pregunte eso. Ella respondió al instante, con una voz aguda y enojada que lo hizo estremecerse. Izuku se quedó en silencio por un momento antes de mirar alrededor del corredor antes de responder a su réplica. ¿Por qué no los llamaste? ¿Por qué no llamaste a la policía? Una vez más, su respuesta fue instantánea. Porque quiero respuestas. Izuku la miró en estado de shock antes de asentir lentamente con comprensión. Observó mientras ella caminaba frente a ella hacia su salón de clases. Después de unos minutos, llegaron al salón de clases, justo a tiempo para escuchar a Kirishima y Min hablar sobre el ataque de un villano más reciente. Oye, Midoriya. Kirishima gritó felizmente con una sonrisa soleada. ¿Escuchaste del ataque de ese villano de nuevo anoche? El llamado La Mancha Sangrienta. Atacó en el mismo lugar otra vez, Musutafu, oye. No es ahí donde vives. Tan ajeno como actuó, Bakugou Katsuki sabía que algo más significativo había cambiado en Deku esa noche cuando Akuma murió.
Fuera lo que fuera ese algo, Bakugou no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Cuando ella murió, Bakugou no pudo evitar compadecerse de Deku. Después del accidente, Deku se había encogido en sí mismo y se había desinflado. Ya no habló de ser un héroe. Dejó de hablar con la gente por completo. El murmullo irritante también se detuvo. Llegó a un punto en que Bakugou comenzaba a querer que comenzara a murmurar sobre héroes nuevamente debido a lo mal que se sentía todo. Otra cosa que Bakugou había notado sobre Deku era que había dejado de comer en el almuerzo de la escuela y había comenzado a aislarse de todos en la biblioteca, donde simplemente se sentaba en la parte de atrás de la sala sin hacer nada más que mirar al vacío. Llegó a un punto en que Deku comenzaba a parecerse más a un hombre muerto caminando que a un humano. Hizo una mueca ante la idea, todo había comenzado el día después de que le dijera que se suicidara. Bakugou lo negaría si le preguntaras, pero cuando descubrió que Deku estaba en el hospital, se preocupó mucho. Incluso había pensado que Deku se había tomado sus palabras en serio y en realidad había saltado. Incluso se sorprendió a sí mismo cuando se dio cuenta de que estaba más preocupado por el bienestar de Deku que por meterse en problemas por acoso suicida. Por mucho que le desagradara el nerd, en realidad nunca quiso que se suicidara. Juró no volver a decir lo que le dijo a Deku porque verlo caminar sin vida hizo que la culpa lo apuñalara. Afortunadamente, después de unirse a Uma, por lo que todavía estaba enojado, ¿cómo diablos ese bastardo logró que le saliera una peculiaridad del culo? Tal vez realmente fue la experiencia cercana a la muerte, pero nunca lo sabría. Deku pareció comenzar a comportarse como su viejo yo molesto otra vez, haciendo amigos con mejillas redondas y 4 ojos. Bien, le molestaba más mirar al zombie que el lío de murmullos de un ser humano. Sin embargo, cuando vio a Deku, con aspecto de hombre muerto, cruzar la puerta de su salón de clases con las mejillas redondas extremadamente enojadas, supo que había sucedido algo más serio. Solo tenía que averiguarlo antes de que nadie más lo hiciera. El día escolar transcurrió como antes, como si nada hubiera pasado. Las lecciones continúan según lo planeado y la única diferencia fue el discurso reconfortante y útil que dio Aizawa en el aula diciéndoles que si alguien sentía que necesitaba hablar con el consejero de la escuela sobre el incidente, todos eran más que bienvenidos también, de hecho incluso motivado. Eso y el hecho de que Izuku podía sentir 3 miradas ardientes disparadas justo en la parte posterior de su cabeza, desde donde estaba sentado levantando los pelos de la parte posterior de su cuello durante todo el día, lo cual, para decirlo mejor, no fue en lo más mínimo preocupante o distraído. Continuó pensando en el día con la misma máscara de sonrisas felices y actitud burbujeante, incluso si sabía que Uraraka no tenía nada de eso. Suspiró para sus adentros, la conversación después de la escuela iba a ser larga. Después de la escuela, el camino a la casa de Midoriya fue tenso. El aire entre ellos lleno de incertidumbre. Sin embargo, a Ochako no podría importarle menos si estaba caminando hacia una trampa. Ella estaba enojada. La habían tratado como una tonta y sabía que iba a llegar al fondo de la peculiaridad de Izuku y por qué diablos los asesinatos habían comenzado en esta ciudad solo hace 11 meses. En el transcurso del día escolar, su mente había estado constantemente a la deriva y pensando en Deku. Cuanto más pensaba en él, más se daba cuenta de lo misterioso que era. Ella sabía acerca de su cicatriz en el estómago. Ella sabía que él tenía problemas de confianza y ahora había sido golpeada con esta información loca. Pero aparte de eso, sentía como si no supiera nada. Deku siempre había tratado de mantener la distancia con las personas de su clase. Cuando Ochako lo vio por primera vez, se propuso como objetivo salvar al niño que parecía tan perdido dentro de sí mismo, pero tan valiente y abnegado por todos los demás. Ahora no estaba segura de si lo volvería a hacer si tuviera el cambio. Incluso con el conocimiento, ella no descubriría sus verdaderos colores si no lo hiciera. Cuando llegaron a su casa, abrió la puerta sin decir palabra y la dejó abierta mientras entraba, sin darse la vuelta ni una sola vez para mirarla. Mi madre no estará en casa hasta tarde, así que no tenemos que preocuparnos de que escuche nuestra conversación, dijo con una voz triste. Su tono había dado un giro completo de 180 desde cuando estaban en la escuela. Su máscara era perfecta, nada en él parecía fuera de lugar.
Ella asumió que esa era la razón por la que nadie lo había atrapado, todavía ni había obtenido su verdadera identidad. El pensamiento envió un escalofrío por su espalda. ¿Quieres algo de beber o? ¿Por qué? Izuku dejó de hablar y la miró fijamente. Yo soy el que hace las preguntas, lo que suceda ahora en tu futuro está en mis manos, entonces, ¿por qué demonios tienes que ser ese monstruo? Ochako lo vio hacer una mueca desde el otro lado de la habitación, mientras sentía que sus ojos se llenaban de lágrimas. La pareja permaneció en silencio mientras Midoriya parecía estar contemplando cómo responder a sus preguntas. Se pararon uno frente al otro en extremos opuestos de la habitación, sin atreverse a más, tanto por el miedo como por el nerviosismo. Finalmente, después de unos minutos de pensar, respondió. El accidente hace 11 meses, comenzó en voz baja mientras sus ojos se desviaban hacia el suelo. La explosión del edificio no fue la causa de la destrucción de mi estómago. Fue de mi amiga. Ella me atacó con el objetivo de matarme. Ochako sintió que se le abría la boca por la sorpresa. Eso era lo último que había esperado. Ella permaneció en silencio y le permitió continuar con sus explicaciones. Midoriya se quedó allí y respiró hondo antes de mirarla directamente a los ojos. Hasta hace 11 meses yo era peculiar. ¿Qué? El rostro sorprendido de Ochako se transformó en un ceño fruncido. Dije que era peculiar. Sé lo que dijiste, eso no es posible. Uraraka, por favor cállate y déjame explicarme completamente primero. Ochako se estremeció ante la fuerte voz severa, un cambio completo del tono triste de solo unos momentos antes. Midoriya respiró hondo, tomando su silencio como una vista para continuar. Hasta hace 11 meses, no tenía peculiaridades. Aproximadamente un mes antes, mi amiga se mudó al apartamento de al lado. Cuando nos conocimos, me dijo que ella también carecía de peculiaridades. Tomó un rápido y tembloroso respiro antes de continuar. Ella mintió. Siempre tuvo una peculiaridad desde el principio. Era un tipo raro de peculiaridad. Un tipo de peculiaridad extremadamente raro que se pensaba que había sido eliminado en la época de la primera y segunda generación de usuarios de peculiaridades llamados Ghoul. Peculiaridad. Esta peculiaridad requiere que el usuario coma su peso corporal en carne humana todos los días. Su voz se quebró cuando sus emociones comenzaron a deslizarse a través de su máscara emocional. Ella me atacó porque quería comerme y me arrancó parte del estómago en el proceso. Me escapé y quedé atrapado en esa explosión salvándome de su ataque. Pensé que estaba a salvo, pero nunca lo estuve, esa maldita la doctora reemplazó mi estómago con el de ella. Y ahora estoy atascado para sufrir las consecuencias por el resto de mi vida. Observó cómo su boca comenzaba a salivar y vio lágrimas brotar de sus ojos previamente sin vida. No se dio cuenta en ese momento que él no era el único con lágrimas brotando de sus ojos. Yo nunca elijo que esto suceda. Ochako. Yo nunca quise esto. Respiraba pesadamente por la boca. Ochako se llevó las manos a la boca y sostuvo su rostro en estado de shock. Sintió las lágrimas correr por su rostro al darse cuenta de la verdadera profundidad de sus palabras. El fuerte pilar de apoyo y fuerza que había llegado a cuidarse estaba desmoronando frente a ella y sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Observó inmóvil cómo las piernas de Midoriya cedieron cuando se derrumbó sobre sí mismo. Ríos de lágrimas continuaron cayendo por su rostro mientras los sollozos brotaban de su boca jadeante. Se tomó un momento para calmarse lo suficiente como para seguir hablando a pesar de los sollozos y jadeos que estaba balbuceando. No puedo soportarlo más, siempre luchando conmigo mismo y con mi moral, he pasado toda mi vida queriendo ser un héroe, pero ahora me veo obligado a ser el villano que no quiero ser. Para seguir con vida. No quiero ser un villano y nunca quise serlo, nunca quise lastimar a nadie. Midoriya inhaló profundamente por la nariz, sonando como un fuerte resoplido, haciendo que su exhalación fuera irregular. Todavía estaba en el suelo mirando al suelo. Ochako no podía ver su rostro, pero escuchar el dolor en su voz fue suficiente para traer una nueva ola de dolor sobre ella. Estoy tan harta y cansada de todo esto y ya no sé qué hacer. Quería forzarme a comer solo comida humana, pero todo lo que hace es ponerme tan enferma y débil, no puedo, me obligo a no comer carne humana, pero tengo tanto miedo de que pueda matar a alguien inocente, ni siquiera sé si puedo morir de hambre a este ritmo.
No me sorprendería si no pudiera. Ochako se llevó la mano a la boca para sofocar los sollozos que salían de su boca. No podía creer que las paredes que tenía alrededor fueran tan fuertes pero tan fáciles de romper. Le trajo otro sollozo a la boca cuando olisqueó su nariz al ver a su héroe volviéndose tan vulnerable frente a ella. Tan humano. Me estoy volviendo loco y no sé qué hacer. Me obligan a vivir en un mundo al que no pertenezco. Tan terriblemente humano. Es como si dijiste que soy un monstruo, y nunca seré humano. Ochako se relanzó al otro lado de la habitación y se aferró a su pequeña fama. Midoriya ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí hasta que comenzó a hablar a través de sus húmedos llantos y resfriados. Lo siento. Lo siento por causarte mucho más sufrimiento y dolor. Tu humano. Lo juro, tu humano. Ella lloró culpable. Ochako lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. No sabía qué podía hacer, así que optó por tratar de consolarlo de la mejor manera posible. Sin embargo, una voz oscura estaba regañando en el fondo de su mente, dejándola con una horrible sensación de náuseas en el estómago. Sabía, por horrible que sonara y por horrible que pudiera ser la respuesta, que necesitaba encontrar la respuesta sin importar el costo, si quería ayudar al vulnerable chico frente a ella. La voz quemando una sola pregunta en su cráneo suplicando la pregunta. Deku, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? Lo sintió tensarse en sus brazos, haciendo que su estómago se hundiera y sus lágrimas cayeran con más fuerza por su rostro. Se quedó en silencio un rato antes de responder. Sí, cada día. La confirmación fue suficiente para llevarla al límite mientras dejaba escapar un sollozo ahogado y extrañado, inconscientemente jalando al niño con más fuerza hacia sus brazos. No hay palabras que puedan describir la sensación en la boca de su estómago. Todo finalmente se había sentido en su lugar. Los miedos, las mentiras. El autodesprecio. El autosacrificio. El accidente. La cicatriz. En este momento, realmente entendió cuán fuerte era Izuku Midoriya. Mental y físicamente. En las buenas y en las malas había luchado por lo que creía que era correcto. Para hacer justicia a quienes la merecían. Para salvar a los necesitados. Pero nadie había estado allí para salvarlo. Durante 11 meses había vivido con miedo de todos los que lo rodeaban. Por miedo a las personas que se suponía que debían protegerlo. Por miedo a su madre que podría ser lastimada, pero él de mala gana en cualquier momento. Con miedo de todos y de todo. Ochako tomó una respiración profunda y entrecortada y controló sus lágrimas, permitiéndole ver. Va a estar bien. Ya no estás solo. Resolveremos esto juntos porque, quieras o no, quiero ayudarte. Voy a salvarte. Midoriya se congeló y miró hacia arriba, desde donde estaba su cabeza y la miró a los ojos con incredulidad, un flujo constante de lágrimas aún brotaba de sus ojos. Ochako lo miró a la cara y calmó sus nervios lo suficiente como para dibujar una sonrisa vacilante pero genuina en su rostro. Va a estar bien, porque yo estoy aquí. La estática se filtró a través del intercomunicador mientras la pantalla del televisor brillaba oscuramente. ¿Cómo has estado siguiendo nuestro pequeño sujeto, niña? Una voz oscura se desangró. Los sonidos de la risa de una niña inocente respondieron. Bueno, sabía que dijiste que era alguien de mi clase, sin embargo, nunca esperé que fuera él. Me sorprendió cuando Kurohiri me dejó caer con ellos, pero siempre estás lleno de sorpresas. Sensei. La risita de niña se escuchó de nuevo. La voz oscura no prestó atención a las travesuras infantiles de las niñas. Debes seguirlo. Conviértete en su amigo si debes hacer un seguimiento de su crecimiento y cómo usa su peculiaridad en las lecciones. Es una pena que esos villanos no escucharan con suficiente atención las órdenes dadas. Supongo que eso es lo que puedes hacer. Esperar de un grupo de matones de bajo nivel que Shigaraki agarró rápidamente juntos. Con la peculiaridad de ese chico aprovechando completamente, será imparable. Por supuesto, Sensei. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones. ¿Preocupaciones? Fue visto por uno de nuestros compañeros de clase. Esto podría causar problemas. ¿Debería eliminarla? No, ya sospechan de tu clase. Matarlos solo atraerá más atención innecesaria hacia él. Por ahora, déjalos en paz. Los eliminaremos en el futuro. Sí, Sensei.
La estática de la televisión se detuvo cuando la máquina se apagó. La chica de la silla de enfrente se encorvó hacia atrás y se colocó las pantuflas de conejo en el asiento de la silla antes de que una sonrisa se deslizara por su rostro. Bueno, Midoriya Izuku. Parece que pronto pasaremos mucho más tiempo juntos,